Hablemos de Money, el podcast que te ayudará a poder entender qué es el dinero, cómo funciona y para qué sirve. Bienvenidos al primer episodio del podcast Hablemos de Money. Mi nombre es Josué Recis y los estaré acompañando durante este episodio. Y ustedes se preguntarán, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, pues quiero leerles el primer artículo que escribí sobre finanzas y sé que les dejará muchísimas lecciones de vida. Y dice así: recuerdo que mi madre siempre dio lo mejor para que mis hermanos y yo tuviéramos lo que necesitábamos. Nos cocinaba los platillos más deliciosos y unos postres inigualables. La verdad es que siempre decimos que nuestra madre es la mejor cocinera. Se preocupó porque nuestra ropa siempre estuviera limpia y, sobre todo, siempre bien planchada. Pero puedo decir que la situación financiera no siempre fue en abundancia, pero ella tuvo la mejor actitud para enfrentar la crisis. Luchó por ser una administradora ejemplar. En realidad no sé cómo las madres le hacen para ser tan buenas con todo. Recuerdo que cuando tenía 8 años, mi papá trabajaba en una empresa de renombre en Guatemala. Estábamos muy acostumbrados a vivir bien, a tener lo que necesitábamos y una casa en donde nunca faltaba nada. Hasta que el tiempo de escasez llegó, debido a que mi padre perdió su trabajo. Y desde entonces, todo empezó a cambiar. Imagínate, la lista de los pagos, la colegiatura de 4 hijos, la comida, agua, luz, gas y deudas. ¿Te puedes imaginar esa situación? Mi madre decidió ser una mujer virtuosa, que edifica y no que destruye, ya que con la mejor actitud hizo todo lo posible por administrar y gestionar el poco ingreso que mi padre de una forma u otra empezó a generar. Tardaron muchos años en recuperarse, pero de algo estoy muy seguro, que la mano de Dios siempre estuvo con ellos, sobre todo porque ellos tomaron la mejor actitud para enfrentar esta situación. El manejo de las finanzas personales es un tema que puede traer paz y gozo o puede traerte angustia y desesperación a tu vida. Lamentablemente, la mayoría de personas aprende a manejar sus finanzas a la fuerza o con consecuencias de malas decisiones que tomaron. Pero ese no tiene que ser tu caso. Eso puede cambiar. El futuro de tu familia y personal está en tus manos. Ya sea que eres un padre, una madre, tienes una familia, estás soltero, no importa tu situación. Pero debes aprender a tomar el control de tu dinero. Aprender a gestionar bien tu dinero y tomar el control. Piensa en todas esas responsabilidades que conlleva hacer un presupuesto. Poder pagar tus facturas, llevar un hogar, llevar tu vida personal e incluso la de tus mascotas. Cuando somos adultos tenemos que pagar tantas facturas y muchas veces decidimos solo dejárselo a alguien más o no tomar el control o responsabilidad. Y lo vamos dejando a un lado y no tomamos acción. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando estamos en una situación de la cual sentimos que no podemos salir. Este puede ser tu año, el año en el que puedes decidir tomar control de tu dinero, entregar todas tus finanzas y empezar a hacer un plan que te permita tener un futuro lleno de abundancia. ¿Por qué? Porque al final esto te traerá mucha satisfacción, salud y podrás empezar a dormir. Este fue uno de los primeros artículos que logré escribir este año. Para mí, describir la situación financiera que muchas familias en Guatemala y alrededor de Latinoamérica viven es importante. Y es tan normal para mí hablar de estos temas porque lo veo en los cursos y en las asesorías privadas que tengo, en donde veo cómo cada persona va a su propio ritmo y cómo hay personas con muchísimas deudas, otros que tienen pocas deudas y otros que no tienen nada, pero aprenden a gestionar mejor sus finanzas, su dinero y lograr tener un futuro de abundancia. Durante estos 2 años que llevo dando asesorías y cursos, he tenido tantos casos de los cuales vamos a estar hablando durante estos episodios en este podcast. Pero sobre todo vamos a hablar de los resultados que ellos han tenido a través de la educación financiera de calidad. Siempre he dicho que la educación financiera de calidad transforma. Y para que ustedes sepan, lo que hacemos con mi empresa, The Money Company, es
ayudarte a ordenar, proteger y sobre todo hacer crecer tu riqueza. Cuando hablamos de riqueza, muchas veces lo tomamos como un contexto negativo. A mucha gente no le gusta hablar de dinero, tampoco le gusta hablar de la riqueza. Entonces, para mí es muy importante que hablemos de dinero. Y tenemos que acostumbrarnos a estos términos. Hablemos de dinero, hablemos de riqueza, de abundancia, porque para mí es muy importante poderte enseñar a hacerlo. Y por esto, este podcast, hablemos de money. Y mucha gente se pregunta, ¿pero por qué Josué usa la palabra money y no usa dinero? Estamos en países de habla hispana. Pues yo sé que la palabra money te molesta porque está en otro idioma. Y también hablar de dinero te molesta. Entonces para mí es muy importante que sientas esa molestia, pero que te motivará a empezar a aprender, y no solo aprender, pero aplicar los principios que veamos durante cada episodio. Si en realidad quiero causar molestia, quiero que te acostumbres a hablar de dinero. Y quiero tomarme el tiempo de hablarles de un caso. Escuchen esta historia porque sé que aprenderán muchísimo. Quiero hablarles del caso de un joven que tuvo tantos problemas financieros. Imagínense, hasta tuvo arraigo. No pudo salir del país en un viaje que iba a tener. Así que escuchemos. Este joven tenía todas sus tarjetas de crédito topadas. Tenía préstamos de consumo y estaba con una situación descontrolada. Hacía y tomaba las peores decisiones financieras porque no sabía cómo y qué hacer con el dinero. En su mente la única solución era prestar y prestar para poder pagar aquí, poder pagar allá. Cuando llegó al punto en el que ya no sabía qué hacer, buscó ayuda y tomó un curso de educación financiera, que fue bastante básico, donde pudo aprender algunos tips para saber cómo y qué hacer para mejorar sus finanzas. Empezó a trabajarlo, a aprenderlo, y dentro de sí decía, pero no, tiene que existir algo más, tiene que haber algo más. Y lo que sucedió fue que empezó a escuchar un audiolibro. Al momento de escuchar el audiolibro, su mente empezaba a tener nueva información, nuevas cosas que se podían hacer, a saber que existe un mundo inimaginable que te puede servir para tomar control de tu dinero. Empezó a escuchar un audiolibro y este audiolibro le cambió la vida porque empezó a escuchar y a aplicar lo que aprendía, pero no solo eso, a investigar muchísimo más. Recuerda que en ese tiempo el autor del audiolibro tenía conferencias en Estados Unidos y él decidió ir a una en la ciudad en donde tiene unos familiares. Así que le escribe a su primo y le dice, primo, llego en enero porque voy a ir a esta conferencia gratuita. El primo le escribe de regreso y le dice, no vengas a esa conferencia. Me puse a investigar y no es muy buena. Pero ven, yo te voy a dar un curso, te voy a dar acceso para que lo tomes y te certifiques, porque en realidad ese curso va a cambiar tu vida así como cambió la mía. ¿Y saben cuál es ese libro? El libro se llama Los secretos de la mente millonaria. Y sabes, en el episodio 5 vamos a hablar de este grandioso libro. Viajó a Estados Unidos y empezó a tomar el curso que su primo le había dado. Era tan bueno y aprendía tantas cosas cada día que ya no hallaba las horas de regresar a su país para poder aplicar eso que había aprendido. Cuando regresó a su país, regresó con la mente renovada y empezó a aplicar todo lo que había aprendido. Puso todo en práctica e hizo su plan, pero fue muy difícil y doloroso. Pero a través de este programa, en tan solo 1 año y 8 meses, logró pagar más de $40,000 en deuda. Fue un proceso muy doloroso, tal vez vergonzoso, un proceso del cual no se arrepiente. Pero este joven, a través de este programa, empezó a escribir y a soñar. Y en ese cuaderno de sueños escribió un programa de educación financiera. Y sabes, ese proyecto dio a luz. Y el día de hoy estás escuchando a ese joven de la historia. Y sabes, empecé a escribir ese proyecto, empecé a investigar qué podía hacer, cómo podía hacer. Y puse en orden todos los programas que ahora actualmente tengo.
te puedo decir que fue un proceso muy difícil y muy doloroso porque tuve que tomar decisiones muy complicadas. Pero sabes, al final vi la luz al final del túnel y tomé las mejores decisiones. Y yo hoy te puedo decir que ya le di la vuelta a esa situación y voy por más. Y este puede ser tu caso también, pero necesitas ayuda. Necesitas saber cómo y qué hacer para tomar el control. Actualmente tengo inversiones en bolsa de valores como parte de mi portafolio. También inversiones en bienes raíces. Y estoy buscando otro tipo de inversiones. ¿Por qué? Porque llevando educación financiera de calidad, aprendí que no solo tenía que ordenar mis finanzas, que no solo tenía que salir de deudas, sino que tenía que saber qué hacer para planificar mi jubilación y cómo y qué debería hacer para lograrlo. Y eso es lo que en mis cursos y asesorías privadas enseño. A que tú puedas aprender a planificar tu vida en riqueza, en abundancia. Y sabes, todos vamos en un nivel diferente. Y por eso esto se llama finanzas personales. No importa cuánto ganas, lo que importa es qué haces con tu dinero.